listo. 5, 4, 3, 2, 1. Rebando. El palo. En lo monte de María, esto sucedió, señores. En lo monte de María, esto sucedió, señores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Me gusta bastante la memoria, porque, o sea, a mí no me gusta olvidar, aunque a veces se me olvidan las cosas. La historia del Salado me gusta bastante, entonces preguntar y reflexionar acerca de lo que pasó en el Salado me gusta bastante. Yo siento que la memoria histórica te ayuda a comprender las situaciones del momento y a comprenderte a ti como miembro de una comunidad, ya sea como colombiano, no sé, bogotano. Siento que si uno conoce la historia de la gente y si uno puede crear como vínculos con esas historias, puedes también tú entenderte a ti mejor. Yo todavía no estaba nacida en el primer desplazamiento, pero mi hermanita sí. Mi mamá casi tiene a mi hermana de 21 años en los montes. Entonces eso afectó bastante. Nos tuvimos que ir de acá. Javi me puso a escribir acerca de mi tío, que era uno de los profesores de aquí de la institución del Salado, antes de que ocurriera la masacre. A él lo asesinaron. Y me he dado cuenta que, que algunas personas no lo han olvidado, que sí les dolió que eso ocurriera. Y pues me ha gustado bastante porque me he dado cuenta que cuando una persona es súper bien con las demás o que se porta bien, cuando ya no está, es recordado como una buena persona, no se olvida, queda ahí en el pensamiento de los demás y siempre queda en la historia. Cuando estaba muy joven viví la masacre del Salado en su pleno esplendor, partícipe como víctima de ella, en los cuales me tocó vivir y ver hechos atroces, y por tal razón siempre me he interesado porque lo que pasé no se vuelva a repetir. Todo hecho del pasado no es un hecho histórico, ¿sí? Entonces, haciendo ese cronograma de tiempo. Muchos de los estudiantes de Javid son, diría yo, los hijos del conflicto armado. Sus padres, tíos, abuelos, familiares sufrieron en carne propia lo que fue la masacre. Sus familias tuvieron que ser desplazadas del pueblo, irse a otros lugares y después volvieron después de unos años aquí al Salado. Entonces Javid trabaja la memoria para que ellos no olviden lo que pasó, para que comprendan y conozcan hechos, actores, causas y ellos mismos hagan sus entrevistas y busquen a sus abuelos para saber cómo era la vida antes de la masacre, para saber la importancia de la nuca aquí en los Montes de María, cómo fue el surgimiento y la llegada de las guerrillas. Entonces él hace algo de su clase, algo más vivencial y tiene a la mano los testimonios. A mí me tocó retorno. ¿Cuándo, cómo y por qué ocurrió el retorno? A otros compañeros les toca como la cultura del Salado, porque es importante, porque no se debe olvidar. El señor Lucho nos contó en entrevista que cuando llegaron al retorno habían varios grupos, ¿cierto? Y que en ese momento el tejido social era bastante impactante, era bastante fuerte. Entonces siempre estaban en contacto y bastante unidos, porque de hecho estaban muy asustados y como que era una de las formas para poder como sostenerse como grupo. Si es necesario vivir un hecho histórico para entenderlo, necesariamente yo tengo que estar en la masacre de las bananeras para saber qué fue la masacre de las bananeras. Bueno, hoy en la clase de Javid estábamos hablando sobre algunos hechos históricos en Colombia
que llevaron a que Colombia viviera la violencia, ¿cierto? ¿Cómo podemos, si yo te digo, bueno, márcame una línea de tiempo, y dime una de las causas históricas del conflicto armado en Colombia, ¿tú cuál me señalarías, por ejemplo? Creo que cuando nosotros entendamos muy bien y conozcamos muy bien de todos los hechos históricos que han sucedido en este país, puede que empecemos a pensar distinto, un país distinto. ¿Qué otro hecho podemos resaltar? ¿Quién me dice? Las guerrillas en Colombia. Memoria histórica para mí es entrar a un pasado, vivir una historia o un suceso que marcó y que yo no lo viví, pero que a través de libros y otro tipo de documentos puedo experimentar y sentir de pronto un dolor o una felicidad que vivió mi país o que vivieron otras personas. Casi siempre lo que pongo a hacer en el aula de clases es poner a los estudiantes a enfrentarse a dilemas. Cuando estoy dando un tema, las guerrillas en Colombia, les podría decir que si tú fueras un joven y se te acercara una chica hermosa vestida con un camuflado y un fusil y tú estás mal en tu casa y estás pasando un poco de hambre y allá te dicen, allá vas hasta a tener comida y vamos a volver a este país un país más justo, ¿tú qué harías? ¿Te irías? ¿Te quedaras? Más que todo fue conocer por qué ciertas personas decidieron tomar las armas para que el gobierno los escuchara. Aunque nosotros decimos, no, esa no es la única opción. Nosotros no estuvimos en ese tiempo con ellos, no sabemos qué fue lo que pasó para que ellos tomaran esa decisión. Cuando estamos en clase y les propongo, bueno muchachos, vamos a trabajar este texto, esto es una caja de herramientas propuesta por el Centro de Memoria Histórica, le mostramos y dicen grande, El Salado, una tierra de contraste. Profe, usted con esos temas otra vez, ya nosotros estamos cansados de escuchar lo mismo, aquí siempre vienen con los mismos cuentos de talleres y en el fondo eso a nosotros no nos sirve para nada. Entonces, vamos a pensar en estas dos preguntas, vamos a responderlas. La primera pregunta, ¿cómo afectó el conflicto armado tu vida? Y la segunda, ¿cómo afectó el conflicto armado tu familia? Y mi mamá también ahora como con más fuerza, ella me hace yo contando cómo fue eso, qué le hicieron a mi familia. Entonces, en ese sentido, hay un hilo conductor en todos los ejes temáticos que propone la caja de herramientas, que son 6 ejes que propone la caja, y hay un eje que es importantísimo, que es el eje de la masacre y la estigmatización. Así, cuando nosotros llegamos a ese tema, que es el tema más profundo, ya tenemos que tener claridad en cuál ha sido el papel fundamental que han desempeñado los hechos históricos para llegar a ese momento, ¿sí? Ya han tenido claridad por qué se formaron las guerrillas, qué son las guerrillas, cómo llegaron las guerrillas a los Montes de María. Si no hay claridad con respecto a eso, yo no me puedo poner a hablar de la masacre y el estigma. Yo no entendía el porqué El Salado y con el profe Javid me di cuenta que era por la ubicación y las distintas entradas y salidas que tiene. De ahí fue que fui como entendiendo más por qué acá. Es que es muy paradójico lo que sucede, porque ellos inicialmente dicen, no, yo no quiero seguir en el mismo cuento, ¿no? Otra vez con lo mismo, pero cuando esa línea secuencial que yo les voy mostrando los va llevando a sus vidas, los va llevando a lo que le pasó a mi tío, a lo que le pasó a mi abuelo, ya profe, lo que pasa es que en esos momentos aquí entraron unos grupos y le hicieron esto a mi tío, le pasó esto a mi abuelo. Cuando van entendiendo ese porqué y van entendiendo las causas de lo sucedido, es que le van encontrando un sentido a lo que están haciendo. Que el hecho que nos marcó a nosotros fue la segunda masacre del Salado, que fue en el año 2000. Fueron los hechos, la muerte de un abuelo, la violación de mi mamá, el sufrimiento de la familia y la pérdida de los bienes. Ella me fue contando y diciéndome que aquí en el pueblo hubo una niña que fue violada a los 15 años,
O sea, y no se me vino a la mente que era mi mamá, pero ya después, cosas como con el tiempo y así, ella me fue contando que esa niña era mi mamá. O sea, porque me gusta que me den a conocer los hechos de mi pueblo, ya, que me digan qué hechos pasaron, cómo fue, o sea, y aunque duela, me interesa saberlo. A mí me duele contar que mi abuela fue asesinada porque realmente es bastante doloroso. O sea, en la clase debería hacerse porque si no se olvidara, ¿cierto? O sea, como que si no se hace memoria en el salón, también se deja atrás lo que sucedió. ¿Podemos hacer de esto una ruta o una propuesta? Yo llevo muchos años hablando sobre el tema del conflicto armado en clase y yo recuerdo que yo les contaba pues como la historia, el surgimiento de las guerrillas, del paramilitarismo, la implicación del narcotráfico, pero yo sentía que eso a ellos no les decía nada, ni siquiera los inmutaba. Y en ese proceso yo dije, tengo que impactar más a mis estudiantes, tienen que salir del salón de clase y necesito que se encarreten con algo como yo me encarreté. Y se dieron muchas circunstancias que hicieron que yo tomara esa decisión de hacer una salida de campo como parte de un proyecto pedagógico más amplio y cambiar todo el currículo de décimo y enfocarlo al tema de memoria histórica. Desde el principio del curso décimo empezamos a hacer unos talleres y la importancia de estos talleres consiste en indagar en la memoria personal de cada uno, en lo que ha sido su historia familiar, su vida. En el taller del álbum de la vida, pues cada uno trajo fotos y historias de su infancia. Fue un ejercicio muy importante para entenderme a mí mismo, para entender a mis compañeros y también para entender desde qué ojos ver la historia. Yo siento que esos ejercicios primero nos ayudaron a unirnos mucho como curso. El álbum de la vida para mí fue un ejercicio pues difícil, casi todos lloramos porque compartimos tanto de nuestras vidas que nos puso súper emocionales y sí causó un impacto como en que nos conocemos mejor ahora por eso. Y ya traer como esos sentimientos y esas emociones al salón de clase cambia muchísimo lo que va a pasar de ahí en adelante. Eso nos va a empezar a transformar y a prepararnos, como crear puentes para establecer una empatía muy fuerte con las personas que vamos a conocer también en el viaje. Ese proceso de preparación es muy importante. También búsqueda de fuentes, analizar un poco los medios de comunicación, los diferentes libros, testimonios documentales que existían sobre el Salado. Luego venir con los estudiantes acá y después, y tal vez lo más importante, un proceso de reflexión de lo que se había vivido en el Salado. Pues no, es que no es amargarse, es que es una cosa que uno debe saber y debe hacer, tiene una responsabilidad, yo creo. Seguir pensando así es lo que hace que no cambie nada. Todo es una mierda y nada va a cambiar. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo en que sigamos haciendo todo esto y que, ¿sabes? Como a los salarios sí les importa y a nosotros también. Ir al Salado, ver las cosas tú mismo hace que puedas tener empatía y que puedas darte cuenta que los números son cada uno una persona como tú y que puedes hablar con esa persona y puedes, o sea, eso te hace entender la historia mucho mejor porque te das cuenta como, sí, 500 personas asesinadas no son 500 personas, sino que es una persona que se llama María, una persona que se llama Gabriela, una persona que puede ser tú. Entonces, si tú logras crear esa empatía, puedes darte cuenta de que necesitas hacer algo. Y nos llevaron ahí al frente de la iglesia, a la cancha. Y entonces nos contaron, como cualquier cosa, bueno, aquí sucedió la masacre. Y hubo un momento en el que pues nos quedamos callados. Y cada uno vivió su experiencia. Lo que pasa es que uno no ha vivido nada de eso. Entonces que fuera real y eso ha sido como el acercamiento más a lo, sí, como a lo más doloroso de lo que yo me he acercado en la vida. Entonces cuando ellos empiezan a
a descubrir todo lo que pasó, a estar en el sitio, a saber que todos los habitantes del Salado de alguna u otra manera sufrieron lo que fue la masacre, el desplazamiento, tener que irse de acá, reconstruir su vida en otro lugar y retornar. Ellos todos en algún momento sienten una indignación por lo que pasó, se conectan con eso y dicen, esto no puede repetirse, esto no puede volver a pasar, tenemos que hacer algo por cambiar este conflicto, por contribuir a que esto no se repita. Y ahí es cuando aparece ese tema muy fuerte de la empatía con el otro, con el que yo no conozco, con el que está en un lugar muy, muy alejado geográfica, cultural y socialmente de mí. Y es cuando ellos quieren hacer algo por cambiar eso. Me dio mucha rabia por haber ignorado de alguna manera esa información desde hace tanto tiempo, ¿sí? Porque yo dije como, a mí es que no me ha pasado nada. ¿Y yo por qué no sabía esto de mi país? Y sí, me dio rabia de pensar como, a mí es que no me ha pasado nada en la vida. Nosotros somos los que venimos aquí al Salado como parte de un proceso para comprender lo que ha sido el conflicto, porque es algo muy alejado. Diría yo que uno de los objetivos es desmarginalizar a un grupo social que ha estado apartado geográfica, cultural y socialmente del conflicto, y por eso mismo no lo ha comprendido y tampoco se siente parte de hacer algo para su superación. O sea, veía el conflicto de una manera muy particular, que ahora me parece muy extraña, pero digamos, me acuerdo cuando yo estaba en España y mataron a este guerrillero, el Mono Jojoy. Me acuerdo que si mi abuela me lo contó así como triunfante, y yo, como gracias a mi abuela, también estaba como, wow, bien, vamos ganando, vamos como, ¿sabes? Colombia contra los guerrilleros, entonces vamos ganando. Todo esto de la enseñanza del conflicto armado no tendría ningún sentido si no hay una transformación en mis estudiantes y en mí de querer generar algún cambio. Y he visto que el proyecto es lo que lo permite. No, en ese momento no lo sabíamos, como siento de pronto como por la protección. Y entonces pues pusimos acá el 2018 como el momento en el que caemos en cuenta como, y empezamos a aprender todo esto que fuimos recordando y que fuimos recolectando tenía que ver con esto que estamos aprendiendo. Al principio del curso la percepción es yo no tengo relación con el conflicto, y después de mucho indagar también nos hemos dado cuenta que en nuestras familias hay muchas historias relacionadas con el conflicto armado, como secuestros, extorsiones, incluso tenerse que ir a vivir a otro país o a otra ciudad por el tema de amenazas. Llegó a mi casa, a la casa de mis abuelos, una cruz de estas con el nombre de mi tío, y pues viendo que eran de las cruces que mandaban cuando iban a matar a alguien. Entonces, bueno, con todo esto, mi tío se tuvo que ir a Estados Unidos a que le dieran asilo político. Yo siento que mi papá no se reconoce a sí mismo como una víctima, pero pues, o sea, lo es, o sea, vivió los secuestros de absolutamente todos los que tenía cerca y pues literalmente lo echaron de su hogar. La conexión con la población del Salado, digamos que fue un poco incómoda, es verdad, fue incómoda, no lo voy a negar, porque uno va allá, primero como diciendo, a ver, uno que pregunta, uno que no pregunta. ¿Qué dice uno? ¿Qué digo? ¿Que está mal si digo, hablo de muerte? No. ¿Está mal si digo no sé qué? De pronto sí. También parte del proyecto es que se puedan romper muchas estigmatizaciones que hay tanto aquí como allá. Y entonces en un momento alguien dijo como, bueno, pero aquí hay artistas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quién canta? Y entonces, María canta, y Jacobo también, y Samuel, y Peña, y tal. Y entonces nosotros, no, qué pena, qué oso. Y cuando sacaron ellos, canten, ah, sí, yo bailo y todo, sin ninguna pena, sin nada. Por ejemplo, yo con los músicos del Salado toqué mucho tiempo allá, me alimentaron mucho musicalmente, fue como un poco un intercambio de lo que allá saben de la música y lo que yo sé. Y lo que hacemos es compartir con ellos el día a día, sus actividades, ir al campo, trabajar en la granja, estar en las veredas. Y en esas actividades es cuando ellos conocen y de la manera más informal conocen la vida cotidiana de los habitantes del Salado.
El perro y el gatico se pasaban peleando, como casi siempre puede suceder. Y sí, o sea, fuimos a conocer una realidad y a quitarnos un imaginario. El proyecto de intercambio con los estudiantes de Campo Alegre es un proyecto, digamos, que es hermoso. Yo lo veo desde ese sentido. O sea, a veces me pongo a pensar, cuando estoy así en la cama durmiendo, me pongo a pensar quiénes ganan más. Pensar en esa idea de que jóvenes de Bogotá lleguen y conozcan las realidades, no solamente de los libros, es una ganancia impresionante, ¿no? Y que estudiantes míos vayan allá a un ambiente distinto, me parece que la ganancia que ellos tienen es que abren mundo. Porque a veces pensamos que ellos piensan que el mundo solamente es este pedacito. Yo creo que eso fue tanto ganancia para ellos como para nosotros, porque así como ellos aprendieron de nosotros, nosotros también empezamos a comprender cómo era su mundo. Algunos conocieron diferentes familias, sus costumbres, lo que comían, qué clase de música escuchaban. Fuimos a algunos museos, como el Museo del Oro, a algunos teatros como el Colón. Y nos contábamos experiencias, no sé, del colegio, o de preguntarse cosas, ¿no? ¿Cómo es tu vida allá? ¿Cómo es tu vida acá? Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para haber compartido más con todos los que están allá. Si yo fuera al intercambio que se va a hacer en Bogotá, podría aprender un poquito más cómo son las clases sociales allá, cómo explica el tema de la violencia. Con muchísimas problemáticas en nuestro país. Sería algo interesante ir allá y conocer un poco más de su educación. Esto sucedió, señores, en los montes de María. Esto sucedió, señores. Tú te das cuenta que esto es un proceso paulatino y lento. No puedo cambiar todo de un momento a otro. Me he transformado en el sentido de que sé que tengo que tener paciencia y que mi trabajo es un trabajo que aunque no se vea al instante, puede que se vea después o puede que no. Y entonces yo creo que primero hay que empezar desde lo que a uno le marca y desde lo que a uno de pronto le duele para poder entender a los demás. No sabía que algunos de los muchachos del colegio Campo Alegre también habían sufrido algo por la violencia, pues. Conocer que no solo nosotros hemos sufrido, que también las personas de otros lugares han padecido por la violencia es algo fuerte. Es lo mismo la responsabilidad que uno adquiere cuando uno conoce, cuando uno está ahí parado en la cancha y entiende que ahí sucedió algo. Hay que ver el conflicto de una forma nostálgica para apropiarse de él, de la misma forma que yo veo mis fotos cuando era un bebé, así con esa mirada nostálgica hay que ver lo que ha pasado y hay que ver la historia y hay que ver lo que sigue pasando y lo que estamos viviendo todavía. La palomita se fue y el niño quedó abrumado. La palomita se fue y el niño quedó abrumado. Y en esa cabaña sola